Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad estaremos desarrollando la bolilla número 2, la contabilidad de costos, y vamos a hablar sobre algunos de los objetivos que tiene la contabilidad de costos. En realidad son varios, pero vamos a tomar solamente 3 en esta oportunidad. Primer objetivo que tiene la contabilidad de costos es conocer el resultado obtenido por la empresa. El segundo objetivo es controlar la eficacia y eficiencia de la organización en conjunto y de cada uno de sus centros de responsabilidad. Y el tercer objetivo es tomar decisiones que faciliten tanto el mantenimiento como la mejora continua de la posición competitiva de la empresa. Estos objetivos van encadenados uno con otro, no podemos tenerlo de manera aislada, tiene que ser del todo y al mismo tiempo analiza o controla la eficacia y eficiencia de la organización y también de cada uno de los centros de responsabilidad que está teniendo la empresa. Pero el objetivo siempre es tomar las mejores decisiones para poder ofrecer una mejora continua y tener una posición competitiva en el mercado. Las definiciones básicas nos piden hablar sobre costo, gasto y pérdida. Esto es muy importante que podamos distinguir estas definiciones o estos conceptos. ¿Qué es el costo? Podríamos decir que es la medida de lo que cuesta algo. En términos económicos, el costo de un producto o un servicio es el valor de los recursos económicos que se va a utilizar para su producción. También podríamos decir que el costo es el valor de los factores productivos pero consumidos o de los recursos económicos utilizados para la producción tanto de un bien o de un servicio. Eso es el concepto de costo prácticamente. Y ahora vamos a hablar el concepto o vamos a analizar el concepto de gasto. Un gasto es cualquier sacrificio económico que uno realiza para poder generar un ingreso. El gasto generalmente va a implicar una pérdida, una reducción del patrimonio en el periodo en el cual se está devengando ese gasto, en contraposición al costo. El gasto no forma parte del valor de los productos. Y por otro lado, vamos a ver qué es una pérdida. Una pérdida podríamos conceptualizarlo como cualquier perjuicio económico que se deriva de la ocurrencia de sucesos no deseados. Entonces es cualquier perjuicio económico que viene como consecuencia de algún suceso no deseado, como ser, por ejemplo, los desechos derivados de la producción o la inundación de un depósito de materias primas. Se pueden distinguir dos tipos de pérdidas, que son las pérdidas normales, cuando se producen dentro de los márgenes previstos o controlados, o sea que la propia estructura va a ir estableciendo qué porcentaje establece o puede tener en concepto de pérdida, como los productos que se dañan durante el proceso normal de producción o que son rechazados por el control tanto de la calidad, en cuyo caso se va a incorporar siempre al costo de la producción. O sea que si uno va a estimar, esto funciona de la siguiente manera. El administrador o el gerente o el contador de costos o los dueños de la propia estructura siempre establece un cierto porcentaje que puede llegar a tener como pérdida. Acuérdense que pérdida es cualquier perjuicio económico que deriva de la ocurrencia de un suceso no deseado. Entonces se establece un porcentaje. Si estamos igual o por debajo de ese porcentaje, teniendo pérdida dentro de un proceso económico, dentro de una actividad que estamos desarrollando, entonces es considerada una pérdida normal, y si es considerada normal va a formar parte del costo del producto dentro del tercer factor de la producción o del tercer elemento, que sería la carga fabril o costos indirectos de producción. Y por otro lado también tenemos
las pérdidas anormales, y a las pérdidas anormales se los conoce como pérdidas atípicas. ¿Por qué o cómo tenemos o cómo, en qué momento yo me doy cuenta que tengo una pérdida típica o anormal? Cuando se deben a causas imprevistas y está por encima de lo que habíamos establecido como normal. O sea que si yo establecí, por ejemplo, un 5% de pérdida y estoy con 4 o 5, es normal. Si tengo por encima de esa tasa 6 o 7% en concepto de pérdida, ya es considerado anormal o atípico. En este caso, cuando se deben a causas imprevistas o anormales como inundaciones, incendios u otras causas. En este caso se trata como una disminución del patrimonio y pasan a formar parte de los gastos del periodo. O sea que esta información o pérdida va a captar directamente contabilidad financiera y lo va a estampar dentro del estado de pérdidas y ganancias. Y si es, repito, pérdida normal, esa información capta contabilidad de costo o de gestión dentro del tercer elemento o factor de la producción. Entonces, aquí quiero ir distinguiendo una diferencia entre el término costo y gasto. El costo va a formar parte del valor de los productos. El gasto no forma parte del valor de los productos. ¿Qué pasa con el costo? Se va a incorporar al activo junto con los productos terminados y el gasto se registra directamente como una pérdida en el estado de pérdidas y ganancias, o sea que contabilidad financiera va a captar esa información. El costo se origina en la fábrica donde se está llevando a cabo el proceso fabril y el gasto se va a originar dentro de la administración, o sea que no en la fábrica, en la parte administrativa operativa propiamente dicha. El costo se deriva del proceso de fabricación y en el caso del gasto está relacionado con la comercialización de los productos y la administración y financiación de las operaciones de la empresa. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos o un ejemplo de costo? Podríamos tomar la materia prima consumida dentro del proceso de producción o dentro del proceso de transformación o en el proceso de prestación de servicio. Si es un proceso de prestación de servicio, no va a tener materia prima, pero puede tener materiales e insumos. Y si es una industria o una fábrica, va a tener materias primas y puede tener la combinación de materiales también o puede tener materias primas e insumos como primer factor de la producción. Y el gasto, podríamos dar el ejemplo, el sueldo del personal de la administración, del departamento de ventas, etcétera, etcétera. Esa es una gran distinción entre entonces lo que es el costo y los gastos. Para ir pasando a otro concepto, entonces, redondeando las ideas, costo es la medida de lo que cuesta algo, o sea que es el valor de los factores productivos consumidos o de los recursos económicos utilizados para la producción de un bien o un servicio. Gasto es cualquier sacrificio económico realizado para la generación de un ingreso. El gasto implica una pérdida, una reducción del patrimonio en el periodo en el cual se está devengando. En contraposición al costo, el gasto no forma parte del valor de los productos. Y la pérdida se aplica a cualquier perjuicio. Fíjense que aquí ya estamos hablando de un perjuicio económico que está derivado de la ocurrencia de sucesos no deseados, como los desechos derivados de la producción o la inundación de un depósito de materias primas. Y también podríamos distinguir dentro de la pérdida, pérdidas normales, como ya les dije, aquello que está dentro, que se producen dentro de los márgenes previstos o controlados como normal, o sea que se fija una tasa, un porcentaje. Y anormal o atípica es cuando se deben a causas imprevistas o anormales, como por ejemplo inundaciones, incendios, otras causas. En ese caso se trata como una disminución del patrimonio y pasan a formar parte de los gastos del periodo en el estado de pérdidas y ganancias. Pero las pérdidas normales forman parte del costo de la producción. Cuando hablamos de costo de la producción, está captando contabilidad de costo esa información o contabilidad de gestión.
A la contabilidad de costos se le llama en varios autores o tienen varios sinónimos: contabilidad de costo, contabilidad analítica, contabilidad de gestión, contabilidad industrial, contabilidad interna, por citar algunos nombres con los cuales se le conoce a la contabilidad de costos. Y quiero compartir un ejemplo con ustedes en relación al análisis de costo y los gastos. El costo de producir un par de zapatos, por ejemplo, va a comprender el precio que se está pagando por los materiales que se va a utilizar para poder fabricar ese zapato. ¿Cuáles pueden ser esos materiales? El cuero, la suela, los cordones, el hilo, el pegamento, tinta, etcétera. También se va a utilizar la remuneración de la mano de obra por el tiempo de dedicación de los operarios a la fabricación de cada par de zapatos. Y también aparte vamos a tener una porción de los costos generales de funcionamiento de la fábrica o el taller, por ejemplo, la depreciación o el alquiler del edificio de la fábrica, según el local sea propio o alquilado, el consumo de la energía eléctrica, mantenimiento, reparaciones, seguros, depreciación de las máquinas y equipos, son algunos costos que pueden tener dentro de esa estructura. También se pueden determinar los costos, así como se determinan los costos de los productos, se pueden calcular los costos de los servicios. Y aquí tengo un ejemplo para que también puedan ustedes visualizar qué costo se aplica tanto a los servicios también como a los productos. El costo de transportar un pasajero en avión desde una ciudad a otra, por ejemplo, va a comprender el costo de los productos que se van a entregar al pasajero durante el viaje. ¿Cuáles serían esos productos? Puede ser la comida, la bebida, los accesorios y también las remuneraciones que se van a efectuar por el trabajo realizado por la mano de obra asignada al vuelo. ¿Quiénes pueden ser o quiénes perciben remuneración o quiénes tienen que cobrar esa remuneración? El tripulante, las azafatas, los auxiliares de vuelo. Fíjense que ahí aparece el segundo factor de la producción, que es la mano de obra. Y luego tenemos el tercer factor de la producción, una porción del valor de todos los demás elementos necesarios para la prestación del servicio, tales como la depreciación, el mantenimiento, las reparaciones del aparato, equipos, combustibles, derechos de uso del aeropuerto, peso personal de tierra, etcétera, etcétera, son algunos ejemplos del tercer factor de la producción. Entonces, con estos dos ejemplos nosotros podemos denotar que contabilidad de costo o costo se aplica tanto a las empresas industriales, o sea que aquella que transforma una materia prima en producto terminado, como a las empresas que prestan un servicio, o sea que aquel que es intangible. Y puede haber una combinación de ambos casos también. Para efectos contables, especialmente para la clasificación funcional de los costos, siempre es conveniente distinguir de manera convencional entre lo que es un costo y lo que constituye un gasto. Algunos autores no hacen una distinción clara de costo y gasto, prefieren llamar costos de fabricación a los costos propiamente dichos, o sea que aquellos que forman parte del costo fabril o de la prestación de servicio, y costos operativos a los gastos, o sea que gastos administrativos, de venta, financiación, etcétera, etcétera. Algunos autores los llaman costos operativos como a los gastos. Para la contabilidad de costos, la principal diferencia entre un costo y un gasto va a radicar en que el costo, y atiendan bien esto, se va a incorporar al valor del producto durante el proceso de fabricación. Costo se incorpora al valor del producto durante el proceso de fabricación y luego se va transfiriendo al activo a medida que los productos se van procesando. ¿Qué pasa con el gasto? No se incorpora al valor del producto, sino que va a afectar directamente al resultado del periodo. Y cuando habla resultado de periodo, se registra en el estado de pérdidas y ganancias y no pasa al activo, o sea que capta esa información contabilidad financiera dentro de su cuadro de pérdida específicamente. El devengamiento de un gasto va a implicar una reducción directa del patrimonio neto de la empresa
mientras que la generación de un costo va a producir un incremento en el activo. Yo tengo un costo, voy a incurrir en costo para fabricar un producto y al vender, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a recuperar mi costo más un margen de ganancia, entonces eso va a hacer que el activo se incremente. Y el gasto, como es una pérdida, entonces va a reducir el patrimonio neto de la empresa. O sea que no me da una posibilidad de crecer para arriba, al contrario, el gasto. En las industrias, los costos tienen su origen dentro de la fábrica debido al propio proceso productivo y los gastos, sin embargo, están relacionados con la determinación y la financiación de la empresa, así como con la comercialización de todos los productos terminados. El punto de separación entre los costos y los gastos se encuentran en el momento en que los productos van a ir a abandonar la cadena de producción. Todos, una vez que los productos son terminados, abandonan el depósito o abandonan el taller o abandonan la fábrica propiamente dicho. O sea que hasta ahí dentro de ese proceso es costo. Una vez que salga de ahí, todos los egresos realizados a partir de ese momento, sea en relación con la distribución del producto o la venta o la administración de la empresa o el financiamiento de sus operaciones, son considerados como gastos. Entonces lo que ustedes tienen que analizar bien es, está dentro de la fábrica, se está procesando, se está transformando, eso es costo todavía. Terminó ahí, pasa a otra dependencia, ahí ya es gasto. Pueden ser gastos de distribución, venta, administrativo, financiamiento, etcétera, etcétera. Aunque este principio parece de aplicación bastante sencilla, pero sin embargo, porque existe de repente un ejemplo que hace que sea un poquito difícil ver cuál es costo y gasto. Les pongo el ejemplo de una persona que está gerenciando una empresa y al mismo tiempo él cumple el rol de gerente del proceso fabril y gerente general de toda la empresa, donde es un poco diferente distinguir qué parte de su remuneración le va a corresponder a los costos y qué parte de su remuneración le va a corresponder a la contabilidad financiera o se le va a cargar como gasto. Entonces hay que distinguir o hay que establecer el objetivo o el método de reparto para ese caso. O sea que existen algunos casos que uno tiene que establecer un criterio de reparto bien claro. Normalmente, por la práctica, uno siempre está tomando el horizonte temporal para poder subsanar este inconveniente que se tiene dentro de este tipo de situación. Se estima o se controla cuánto tiempo ese gerente le dedica, por ejemplo, al departamento fabril y cuánto tiempo le dedica al departamento administrativo. Entonces se prorratea, o sea que se va dividiendo su remuneración en función a las horas que le dedica al departamento fabril y a las horas que le está dedicando al departamento administrativo. Entonces es necesario recurrir a ciertas